Arranca, no arranca, ahí arrancó. Hola chicos, hola chicas, bienvenidos de vuelta a lo que es mi canal. Mi nombre es Agustín Vera Pérez, soy estudiante de medicina y como siempre vengo a traerles recomendaciones sobre lo que es esta nueva materia que ustedes están por cursar, que se llama Bioquímica Humana y Química Biológica. Bueno, seamos un poco sinceros, la verdad es que en mi caso esta materia fue un dolor, fue un parto, fue larga, fue tediosa, horrible. Para ser sincero, ustedes ya pasaron por todo el CBC, ya pasaron por todo primer año y ya deben saber que hay cosas que les van a gustar y hay cosas que no les van a gustar. Bueno, bioquímica es una de las que a mí particularmente no me gustaron mucho, pero entendí que tiene cosas que son bastante interesantes. Como pantallazo general de la materia, quiero que entiendan que van a aprender un montón de cosas que son útiles para la carrera, en el sentido de que, bueno, van a entender el tema del metabolismo, que uno siempre habla de que, bueno, que tengo el metabolismo acelerado, desacelerado, que tiene una falla en el metabolismo. Bueno, van a entender por fin qué es esto del metabolismo y qué pasa con este metabolismo cuando nosotros estamos en ayunas, qué pasa cuando ya comimos, qué pasa en el ejercicio con el tema del metabolismo, ¿sí? Si se acelera, si se desacelera, qué es lo que realmente se activa y lo que se inactiva. Van a entender lo importante que son todas las biomoléculas de la vida, empezando por las proteínas, que son claves para la funcionalidad, para la estructura, al igual que los lípidos, son súper importantes. Van a ver que toda biomolécula que ustedes vieron en el CBCE y que pudieron ampliar un poco en primer año se van a volver súper importantes. Como bien dice el nombre, esta materia se llama Bioquímica Humana y Química Biológica, así que obviamente van a ver un poco de lo que vieron en el CBCE para lo que era química, pero esta vez como que van a ahondar un poco más. Desde ya les confirmo que va a haber cosas que obviamente ya no van a ver, como estructuras de Lewis, uniones de Van der Waals, todas esas cosas ya dejaron de existir acá, en el sentido de que no las tienen que hacer, que dibujar, que yo qué sé, sino que simplemente acá van a tener que pasar primero las primeras clases, la primera o segunda creo que son siempre, que van a tener que armar estructuras, van a entender un poco de los grupos funcionales, por qué son importantes, cómo nos definen la solubilidad. Está muy bueno en ese sentido. Y después van a ir complejizándose un poco más, van a ingresar en lo que es el campo de las enzimas, van a ver qué es una enzima, cómo funciona, un poquito más de lo que ya habían visto para biología celular del CBC, que les ampliaba un poco lo que eran las enzimas, y van a entender un poco mejor el tema de los hitos alostéricos, de los parámetros cinéticos, van a empezar a introducir Km y Bmax como lo que son parámetros para medir la actividad enzimática dentro de lo que es una reacción, van a entender para qué necesitamos enzimas. O sea, la verdad que está muy buena esa parte. Es un poco tediosa, insisto, pero está bueno si uno le agarra la mano. Siempre hay que razonar bastante en esa parte, no es que tanto que memorizar, excepto los grupos funcionales, que desde ya les digo, si los pueden ir aprendiendo, golazo, ¿sí? Se cayó el vecino. Ahí está bien, sí se levantó. Se cayó el vecino. Bueno, nada. Una vez que hayan ingresado lo que son los parámetros cinéticos y los entiendan, van a empezar a ingresar de a poco hacia lo que es metabolismo. Así que van a empezar a hablar un poquito de lo que es el metabolismo de la glucosa como fuente principal de energía dentro de lo que es el cuerpo. Y van a ver cómo se regula, que hay vías y bla bla bla. Así que bueno, la verdad que está bastante bueno. Cuando terminen de ver todo lo que es el metabolismo de la glucosa, siempre suelen ingresar al metabolismo de lípidos. Siempre van a estar acompañados de patologías como para que se pueda integrar todo lo que uno ve, siempre va a haber patologías que son bastante integratorias. Así que bueno, eso es un pantallazo general de lo que van a ver en la materia. A mí me parece que es súper divertida la materia cuando tenés tiempo de verla. Esta materia se cursa 4 horas, una vez por semana nada más, por suerte es casi igual a como venía pasando en primer año. Pero sí sepan que son 4 horas y que 2 veces al año van a tener un laboratorio que es súper recomendable ir, después vamos a hablar de eso igual, pero la cursada más o menos es eso, ¿sí? Obviamente siempre hay ofertas de horarios para los que trabajan, para los que hacen otras carreras, o para los que tienen hijos, o para los que simplemente no les gusta ir 4 horas seguidas. Tienen una opción que es hacer 2 horas un día y 2 horas otro día. A mí me parece, y les recomiendo mucho, si pueden hacer las 4 horas de una, genial, porque hacer 2 horas un día y 2 horas otro día es como... porque ya de por sí ir a cursar es como... Entonces van a escuchar que mucha gente les dice no vayas a cursar bioquímica, no vale la pena, vos solamente lees los seminarios y nada más, tipo, y entendés. O sea, la realidad sí es que los docentes, todos los docentes de bioquímica, porque he tenido la oportunidad de cursar con todos, en el sentido de que
como no podía ir siempre en mi horario y en mi horario no tomaban falta a principio de año, después sí empezaron a tomar falta, entonces como que cuando yo podía iba al lunes, cuando podía iba al martes, cuando podía iba el miércoles, entonces como que los pude escuchar a varios y la realidad es que todos se explayan demasiado y lo que les van a tomar es esto. ¿Entienden el concepto de que les dan esto pero les toman esto? Y eso tiene que ver, como siempre digo, con que uno contra más informado esté, mejor formado está, y obviamente siempre tiene como ese gustito de querer aprender más y entender el porqué de todo. Uno en su casa se queda y estudia para probar, pero si ustedes van a cursar van a encontrarse con que hay un wow, chorro de contenido que pueden aprender. La realidad es que, por ejemplo, yo me acuerdo, hay una clase, por ejemplo, que no importa ahora el sentido de que entiendan qué es, pero se llama metabolismo de aminoácidos. Me acuerdo que la docente que lo dio te enseñaba, no sé, por ejemplo, que de glutamina pasamos a glutamato. Y ella te dibujaba entera todo el aminoácido, toda la molécula, perdón, de glutamina. Y como que al lado te dibujaba toda la otra molécula de glutamato y te mostrabas con círculos y borraba y lo volvía a dibujar qué era lo que había cambiado de una molécula hacia la otra. Por supuesto que nadie, por lo menos no en su sano juicio, les va a pedir que sepan dibujar entera, químicamente, con la fórmula desarrollada como la dibujó esta profesora, la glutamina y mucho menos saberla de glutamato. Lo que ellos tratan de mostrar es que entiendan bien que hay cambios específicos en la molécula. Entonces, eso pasa cuando van a cursar. A veces les muestran todo bien desarrollado, pero lo que se quiere que se entienda es que hay un cambio o un concepto muy chico o un concepto grande, pero no hace falta que sepan todo bien desarrollado. Entonces, eso es algo que también está bueno que entiendan, que ir a cursar a veces la gente dice no vayas porque aparte te lo dan mal o te enseñan mal. No es que te lo enseñen mal, sino que te lo enseña cada uno de las perspectivas que puede y a veces... Lo que sí me defraudó mucho y me pasó con todos los docentes es que generalmente hay muchas cosas que no se enseñan pero se toman y no están ni siquiera en los seminarios y a veces es difícil saber de dónde lo tenés que sacar realmente. Por ejemplo, les cuento un caso particular para que no quede como que, lo dijo, pero... nosotros en el segundo parcial para laboratorio habíamos aprendido todo sobre todos los valores de referencia de lo que era un hemograma, habíamos aprendido todos los valores de referencia de lo que era una muestra de orina y lo que podía ver y lo que no podía ver, desde los cristales y qué tipo había hasta las tirillas de orina y todos los colores con qué representaba cada uno. Y nos terminaron tomando, dentro de lo que es determinar la glucemia, un caso muy particular donde se nos salía del rango la muestra. Y entonces lo que había que hacer para resolver ese punto en particular era diluir la muestra. Y la realidad es que ninguno, pero ninguno de los docentes, o sea, miento, hay dos que sí lo explicaron, dos en una, o sea, de todas las comisiones que hay, solo dos, creo que son como 24 comisiones, dos comisiones solamente explicaron cómo se resolvía ese ejercicio. Y el resto de las comisiones no lo explicaron, o sea, ni siquiera lo mencionaron de por sí. Entonces es injusto porque un gran porcentaje, les hablo de un 60% de los que cursaron, de los que rindieron ese examen, hicieron mal ese punto por el hecho de que nunca se los habían enseñado. Y de hecho, si uno miraba el seminario de laboratorio y leía, porque uno aprende todo lo de laboratorio de un seminario solo, no estaba tampoco. Y de hecho, cuando terminamos todos de rendir el parcial, fuimos a fijarnos específicamente cómo se resolvía y no estaba esa respuesta. Cuando uno hablaba con los que lo habían hecho bien, te decían yo lo hice porque iba a un curso o escuché los audios de ese curso y él explicaba que se hacía de esa manera, pero porque ese hombre que daba esos cursos privados, pagos, sabía que ese caso se tomaba y nunca se enseñaba, nunca se explicaba, pero siempre se tomaba. Y entonces es injusto porque los que decidimos no estudiar de apuntes o los que decidimos no escuchar clases de institutos privados, tenemos que terminar recayendo en escucharlos porque siempre hay cosas que se toman pero que no se enseñan y tampoco está en la bibliografía oficial. Entonces es súper injusto que eso pase, pero bueno, nada, sepan que eso también puede pasar y más adelante les voy a dar un consejo como cómo evadir que esto les pase. Para bailar la bamba. Sepan también que cuando van a cursar estas 4 horas son las dos primeras horas van a ser el seminario. Se le dice seminario, que ya no es como el seminario del primer año que era optativo y si uno quería iba, si no iba no. Ahora son 2 horas obligatorias que en vez de llamarse primeras 2 horas de clase, ahora se llama seminario. Y las segundas 2 horas de esas 4 horas de cursada, las segundas 2 horas van a ser el trabajo práctico, donde se le dice así porque uno resuelve una guía de actividades junto con sus ayudantes.
Las primeras 2 horas de seminarios las va a dar un jefe de trabajos prácticos que va a ser el asignado a su comisión, y las segundas 2 horas que van a ser el trabajo práctico la dan siempre los ayudantes, que pueden ser 1 o 2. Por otro lado, lo que también tienen son lo que son las clases de tipo teóricas, y las clases teóricas se van a dar generalmente en 2 o 3 horarios diferentes en la semana, un poco más inclusive, siempre depende del año, varía. Pero se van a dar clases teóricas donde es un solo tema por semana y ustedes tienen que ir, a veces se repite igual, si son pocos teóricos en el parcial se dan 2 semanas seguidas, o sea, tienen bastante opción para ir. No son obligatorios, pero yo sí recomiendo mucho que vayan, o por lo menos que miren las diapositivas, que las pueden conseguir en Medicina Virtual otra vez, ¿sí? Así que bueno, ya saben que así es la cursada. Como toda materia tiene un método de evaluación, obviamente, y en este caso van a ser 3 parciales que van a ser los 3 parciales escritos a desarrollar. ¿Y a qué me refiero con escrito a desarrollar? Que es un examen donde se les van a hacer 3 preguntas por parcial, y dentro de cada pregunta van a encontrar, no sé, pregunta 1A, 1B, 1C, 1D, son varias preguntas, al final del parcial son varias preguntas en general. Donde ustedes van a tener que responder escrito, ¿sí? Y desarrollando todo lo que les pregunte el tema, siempre tratando de ser lo más concisos, y si se quieren explayar, por lo menos que lo que les están preguntando esté bien respondido al principio, y después si ustedes quieren explayarse, se explayan. Eso es un consejo que les doy desde ahora. Para poder aprobar los parciales de bioquímica necesitan un puntaje de 50 puntos. Cada pregunta, generalmente son 3 preguntas por parcial. La primera puede valer 30, la segunda puede valer 30 y la tercera puede valer 40 puntos, haciendo un total de 100. Ustedes necesitan 50 puntos para aprobar y entre 48 y 50 para ir a repechaje. Igual yo les voy a dejar acá abajo en la caja de descripción un link donde pueden ver la tabla de conversión, para que la tengan y guárdensela, porque siempre nunca nadie sabe si es con 40, si es con 50. Eso, y para probar el final van a ser 10 preguntas, valiendo 10 puntos cada una, van a necesitar 50 puntos para el 4, 50 puntos para el 4, y van a necesitar, para no dar oral, más de 60 puntos, que sería más de un 6. Obviamente, en el caso de que no lleguen a alcanzar el 6, tienen que dar un oral complementario, y de todas maneras les van a aclarar en la primera clase de bioquímica, la de bienvenida, que sí o sí tienen que dar el oral. O sea, queda en el docente si quiere o no tomarles el oral, porque ustedes pueden tener un 9 y les pueden hacer dar el oral igual, si no es sine qua non que yo aprobé con más de 6 y no doy el oral. Eso va a depender siempre del docente. Hay docentes que si aprobaste con 4 no te toma el oral tampoco. Eso depende siempre del docente. Así que no se vayan confiados con eso, simplemente váyanse mentalizados de que van a tener que rendir en el final un escrito, y después al día siguiente o 4 o 5 días después van a tener que rendir un oral, dependiendo su apellido. Eso en cuanto a la modalidad evaluatoria. Bueno, como recomendaciones les quiero dejar varios ítems, en el sentido de decir, bueno, primero que nada quiero que entren a un link que les voy a dejar acá abajo en la caja de descripción, que es SkyDrive o OneDrive, nunca me acuerdo cómo se llama, donde yo hice un usuario para que puedan ingresar. Le voy a dejar todo detallado, y quiero que se descarguen todos los trabajos prácticos, todos los seminarios y todos los teóricos a su computadora. De esa manera ustedes lo que van a poder hacer es que, si pasa, como les juro que pasa todos los años, porque bioquímica es muy desorganizada, y siempre le echan la culpa a informática, pero mentira. Si saben que informática siempre lo hace mal, manden todo mucho más antes. Pero bueno, van a ver que ustedes, no sé, por ejemplo, la semana número 2 de Cursan necesitan el seminario 2 y no lo tienen, y viene la semana 3 y sigue sin estar, y en la semana 4 aparece el seminario 2 para cuando ustedes recién tendrían que haber leído el seminario 4. Entonces siempre van atrasados, y encima después se tienen que fumar que los profesores les digan: no leen para mi clase, no entienden nada, yo qué sé. Sí, si no está el material, capo. Pero bueno, para que no les pase eso, yo les voy a dejar todos los seminarios ITPs, que les juro que siempre cambian 2 palabras o una hoja, así que léanlos con total tranquilidad, porque no cambian mucho de un año a otro. Así que léanlos en caso solo de que sepan que el material no se subió todavía. Por otro lado, otro consejo que les quiero dar es que compren en Ursino. Es una librería que hay enfrente de la facultad sobre Junín, este mapa que se llama Mapas de Vías Metabólicas.
Para el primer parcial no tanto, pero para el segundo y tercero ténganlo. Sí, está compuesto por vías que parten, por ejemplo, desde lo que es la glucosa y cómo la glucólisis se relaciona con la gluconeo y con la vía de las pentosas, cómo la vía de las pentosas se relaciona con lo que es la síntesis del hemo. Van a ver que tienen un montonazo de cosas y del otro lado tienen como también parámetros enzimáticos y tienen algunos procesos de digestión enzimática. La verdad que está muy bueno. Yo sé que es una locura ver todo esto así junto, pero yo les juro que esto se lo van a saber de pe a pa, se los puedo jurar, así que quédense tranquilos. Cómprenlo, no es muy caro, a mí me salió 20 pesos. No sé, obviamente si miran este video en 4 años no va a estar 20 pesos, pero bueno, sepan que a mí me salió 20 pesos cuando lo compré. Por otro lado, quiero que también sepan que existe un docente particular que se llama Claudio. Claudio es un hombre que da cursos como los daba Javi para histología o como los da el Instituto Leluar y bla bla, pero es un hombre así solo, que lo da en su casa y es excelente como docente de bioquímica. Pero lo más importante, a mí no me interesa que vayan, ni siquiera vayan, es malísimo ir, es un gasto de plata. Una amiga le fue y es un gasto de plata. Lo importante es que sus audios se consiguen en internet. Yo les voy a dejar acá en la caja de descripción también un SkyDrive que los va a dirigir hacia todos los audios del primer parcial, segundo parcial y tercer parcial. Sepan que para escuchar los audios de Claudio sí o sí no hay chance, sí o sí necesitan tener sus apuntes. Los pueden comprar en la fotocopiadora naranja dentro de la facultad, los piden como apuntes de Claudio primer, segundo o tercer parcial. Y lo importante de Claudio es que él les apunta realmente lo que tienen que saber y lo que es importante, y les da estos tips, como por ejemplo lo que les conté de diluir la muestra en la glucosa. Esos tips se los da él. Entonces sepan que él les va a explicar todo lo que no les explican pero se toma, y al mismo tiempo les va a decir qué es importante y qué no. Así que escuchen todos sus audios. Les va a tomar no más que 1 hora y media por semana, porque tipo es un audio por semana. Así que escúchenlo, ténganlo. Yo cometí el error de cursar sin escucharlos, pero cuando preparé el final escuché 2 o 3 audios y me pareció la gloria y dije, ¿por qué no lo escuché antes? Si lo hubiera escuchado antes me hubiera ahorrado tantas horas tratando de romperme la cabeza de ver qué querían que sepa de cada seminario teórico. Así que sepan que les va a ahorrar mucha tortura. Se llama Claudio y repito, no tienen que ir a su curso. Otro consejo que les quiero dar, y siempre en el caso de que puedan, esto no es obligatorio y no, obviamente se van a dar cuenta que no es necesario para probar, es que compren estas carpetas si pueden, que se llaman archivadores. Son carpetas gigantes, tienen, bueno, yo tengo sobrinos, así que así está mi archivador porque tengo sobrinos. Pero bueno, lo importante es que yo, por ejemplo, acá ven, lo que hice fue poner primero en la primera hoja todos los seminarios teóricos y trabajos prácticos de cada parcial. Yo tengo una por cada parcial de estas carpetas y puse en folios cada uno de los teóricos. Esto es un teórico, esto es un seminario, esto es un trabajo práctico, ¿sí? De esta manera lo que logran es ser más organizados. Yo les puedo asegurar que si son organizados esta materia sale de taquito. Así que traten de ser organizados, porque la verdad que como les venden un seminario y un TP por semana o un teórico por semana, la realidad es que no pueden comprar, a veces son 3 hojas y no pueden anillarlos, entonces a la larga se les terminan rompiendo y arruinando las hojas. Así que si se pueden manejar con un sistema como este va a ser mucho más práctico. Y los folios los compré, no me salieron más de 2 pesos cada uno, pero obviamente que si compran 1 o 2 por semana, 4 pesos por semana no es nada prácticamente. Ahora, si quieren comprar todos juntos al final del parcial, sí, obviamente que les va a salir caro, pero bueno. Y el archivador, en caso de que quieran comprarlos, está a menos de 100 pesos, son muy baratos. No son baratos, pero son baratos. Los venden en Capricornio, una librería enfrente de la facultad, si los quieren comprar. Otro consejo que les quiero dar es que en el caso de que les toque el aula chica para cursar, ignórenme, pero en caso de que les toque el aula grande, y créanme que se van a dar cuenta cuál es el aula grande, siéntense siempre adelante. Yo sé que hay gente vergonzosa y que no se quiere sentar adelante y bla bla. Igual no entiendo cómo no se dan cuenta que a la gente de adelante de todo nunca le preguntan nada, siempre le preguntan a los del fondo, así que por Dios siéntense adelante si les da vergüenza. Pero lo importante es que casi la mayoría de los ayudantes, además de que nunca entienden lo que están haciendo, además de eso, hablan demasiado bajito y no se les escucha bien de lo que están hablando. Entonces se sientan atrás, no van a entender absolutamente nada de lo que está pasando. Y a veces pasa con jefes de trabajos prácticos que si están muy alejados de donde están, obviamente van a hablar fuerte porque son jefes de trabajos prácticos y tienen trayectoria docente. Así todo, a veces no se les escucha o a veces están afónicos. Entonces, si se pueden sentar siempre adelante, traten, está bien, no se maten porque obviamente ahora todos van a querer sentarse adelante, no van a poder, pero si pueden sentarse lo más cerca posible, mejor. Es
lean las diapositivas aunque sea una sola vez para saber antes de leer qué tienen que apuntar o lo que tienen que saber o lo que es clave. De esa manera no se la van a delirar o no se van a explayar demasiado en temas en los que no se tienen que explayar, y eso se van a dar cuenta cuando la cursen, se van a dar cuenta o cuando rindan los parciales de que hay un montón de cosas que no tenían que saber. Así que bueno, tengan presente eso. Otra cosa que van a necesitar este año, por lo menos para el primer y segundo parcial, va a ser una calculadora científica. No se la deliren comprando la calculadora que tenga las 1000 funciones. Lo único que necesitan es una calculadora que pueda hacer logaritmos naturales y logaritmo común. Y lo que necesitan también es que pueda hacer notación científica, que es eso de por 10 a la no sé, X. Tengan presente que eso sí es importante, porque lo que tienen las calculadoras científicas es que ustedes tienen de un montón de tipos y a veces no necesitan la más cara. Cómprense la más accesible, la que ya tengan del año pasado o del CBC. Yo usé la misma que tenía desde el CBC que me había quedado, así que directamente usé esa. La van a volver a necesitar, así que tenganla presente, y si no la tienen ahora, o mándenle a poner pilas o compren una desde ahora, porque después en los periodos de que se terminan las vacaciones empieza a aumentar todo, así que si pueden comprarlo desde ahora, si no la tienen, cómprenla ahora. Les recomiendo que compren este libro, si lo pueden tener como material de consulta, que es el Química Biológica de Antonio Blanco, obviamente fotocopiado, la pobreza ante todo. Y lo que tiene de bueno es que, por ejemplo, no sé si se llega a ver, pero yo casi que ni lo resalté, había muy pocas cosas que leí acá. O sea, como ven, es bien de consulta. Yo había cosas que no entendía, o palabras que no entendía, o procesos que decía, ¿por qué esto está acá? Y no sé qué. Entonces lo abría, me iba a la última hoja que tiene el índice alfabético y buscaba la palabra que no entendía, o el proceso que no entendía, y me fijaba, y así de esa manera resolvía mi duda. Esto se los cuento por un sentido de que el Leninger es imposible de utilizar para entender un proceso. En cambio el Blanco es súper conciso y al pie. O sea, si vos querés saber de la glucólisis es esto, esto y esto, y se regula así y termina acá y se conecta con tal cosa. Listo. Me parece un buen libro, porque los seminarios a veces están mal redactados o se saltean cosas o hay cosas que no se entienden. Entonces está bueno tener como material de apoyo un libro, y les recomiendo este. Yo lo compré en la fotocopiadora donde trabajaba, en realidad me lo regalaron obviamente, pero no está muy caro, es un libro súper barato, así que si lo pueden comprar, cómprenlo. A mí me encanta, la verdad, como tema aparte. A ver, una cosa más que quiero aclarar es el tema de que están cursando fisio y bioquímica paralelamente. Siempre prioricen fisiología, por una cuestión de que esta materia los recuperatorios son aprobables, a diferencia de fisiología, que los recuperatorios son un poco más complicados, no imposibles, pero son un poco más complicados. Bioquímica, los recuperatorios los hacen de manera accesibles, en el sentido de que si estudiaste y realmente sabes, aprobás. O sea, no hay nada muy rebuscado en los recuperatorios. Obviamente siempre te pueden caer con un mal de estrés, eso depende del año, pero en general la historia ha dicho que se pueden aprobar los recuperatorios de bioquímica. Entonces, quizás si ustedes ven que están entre no llego con el parcial de bioqui y el de fisio porque están muy pegados, bueno, prioricen un poquito más fisio, que después bioquímica ven cómo la remontan. Y aparte el hecho de que fisiología es una materia que una vez regularizada el final puede ser dado hasta 3 veces mal, así que siempre traten de como darle un poquito más de esperanza a fisiología, que no se puede dar libre. Bioquímica se puede dar libre, es bastante aprobable. Entonces ese es uno de los consejos también que les quería decir. Y otro consejo que quiero dar como último, porque se lo van a olvidar si no, lo quiero dejar así como lo último, es sí o sí van a ir al laboratorio de bioquímica. Quiero que repitan conmigo: sí o sí voy a ir al laboratorio de bioquímica. Ahora ustedes: sí o sí voy a ir al laboratorio de bioquímica. Son 2 en el año, no les cuesta nada, hay un montón de disponibilidad horaria para que puedan ir en diferentes horarios. Van a necesitar su guardapolvo de anato, así que no lo tiren ni lo vendan. Yo lo regalé y me quería matar, tuve que pedir prestado uno en el centro de estudiantes. Así que vayan, porque se toma. Y ¿se acuerdan cuando les conté lo de los puntos por cada examen? Ustedes tienen 100 puntos en total y son 30 del primer punto, 30 del segundo y 40 del tercero. Generalmente se dividen así los puntajes. Bueno, el de 40 puntos siempre suele ser en el primer parcial o en el segundo el laboratorio. Si ustedes van al laboratorio y entienden lo que hicieron y estudian bien, 40 puntos ya lo tienen asegurado. Aunque no hayan entendido nada del resto del parcial, con saber el laboratorio tienen 40 puntos. Y después sacar 10 puntos más de algún lado, donde sea, del parcial, sacar solo 10 puntos, ya tienen los 50 que necesitan para el 4. Así que les recomiendo con mucha fuerza que vayan
vayan al laboratorio y que ignoren y hagan oídos sordos y ni siquiera escuchen a todo aquel que les diga que no vayan a los laboratorios porque no tiene sentido, porque sí vayan. Aparte es divertido, hacen como mezclas de colores y de repente es transparente y después es verde, no sé, está muy bueno la verdad para ir, para hacer, sobre todo el segundo laboratorio donde ustedes pueden hacer análisis de orinas y análisis de determinación de glucemia y chaga test y pueden hacer electroforesis, la verdad que está todo muy bueno para hacer, así que vayan. Así que bueno chicos, lo último que me queda por decir es dos cosas más. Uno, los cursos paralelos que existen son muchos. Tienen desde el Leluar hasta el Da Vinci, hasta el curso de Claudio y Fernando, y hay un montón. Para mí, esta es una materia que es 100% aprobable estudiando solo, no necesitan el apoyo de nadie, y el poco apoyo que puedan llegar a necesitar extra son los audios de Claudio y ya se los tienen acá abajo, así que no tienen que ir a ningún curso. Desde ya les digo, ningún curso es necesario para aprobar esta materia, en serio se los digo, si no ustedes saben que yo les diría, pero no necesitan un curso para aprobar esta materia. Y por otro lado les voy a dejar acá abajo, porque siempre están los ansiosos como yo que quieren ir leyendo en el verano porque sienten que las vacaciones al mes ya están aburridos. Entonces si quieren ir leyendo algo de esta materia como para ir adelantando, les voy a dejar acá abajo un SkyDrive donde van a tener específicamente para ustedes el primer seminario que tiene estructuras químicas y un poquito de ejercicios donde ustedes van a poder repasar grupos funcionales y solubilidad y agua y bla bla bla, y de ahí van a poder directamente ir estudiando todo lo que necesiten estudiar para la primera clase. En caso de que quieran ir leyendo, solamente lean esa clase porque lo demás lo van a aprender sobre la marcha, pero si tienen muy claro los grupos funcionales y cómo se arman las moléculas y demás, les puedo asegurar que va a ser el año de ustedes, porque muchas personas no saben hacerlo durante la cursada porque en una semana no te aprendes todo eso. Entonces si lo pueden ir trabajando a poquito porque ustedes tienen ganas de hacerlo, traten de hacerlo. Les voy a dejar, se llama archivosparaestudiantes@hotmail.com, la contraseña es me voy a recibir antes de los 70 o algo así, se los voy a dejar todo escrito acá en la caja de descripciones. Así que bueno, ya tienen todo lo que necesitan, ya saben cómo es la materia, cómo es la bibliografía, cómo son los exámenes, cuáles son mis consejos, mis recomendaciones. Por último, sepan también que el examen siempre va a depender de quién les corrija. Hay gente que es más buena corrigiendo, hay gente que es más estricta corrigiendo. Así que bueno, sepan que si su compañero puso algo y ustedes pusieron lo mismo, no necesariamente los dos van a estar aprobados porque va a depender mucho de quién les corrija. Es una materia que en eso es un toque injusta, pero bueno, la carrera es así, la vida es así, así que acostúmbrense. En fin, eso fue todo por ahora. Espero que les haya gustado mucho el video, que les sirva, que les sea útil. Saben que básicamente es por eso que hago todo esto. Mi Facebook es Vera Pérez Agustín. Ustedes saben que pueden apretar en el botón seguir para estar al tanto de todo lo que va pasando en la carrera en cuanto a mí. Si quieren ver qué tanto se sufre un poquito más adelante en la carrera, bueno, síganme y yo voy compartiendo siempre lo que me cuesta, lo que no me cuesta, lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que aprendo, lo que no aprendo, todo. Así que, nada, saben que tienen esa opción. Cualquier duda que tengan, apretan el botón de mensaje y me mandan un mensaje privado a mi Facebook. Yo tardo, pero contesto, me llegan entre 20 y 15 mensajes por día, así que sepan que contesto uno y llegan 20 más, así que sí puedo tardar bastante, pero contesto, así que hagan todas sus preguntas de una, no me manden, te puedo hacer una pregunta, no, pregúntenme todo lo que me quieran preguntar de una, yo cuando puedo les contesto. Una última cosa que les quiero decir, sepan que volví a usar mi Twitter, no lo uso tan frecuentemente, pero lo tengo como ahí dando vuelta para algunas cositas, es @AgusVeraPérez, Instagram todavía no tengo y no pienso tener por ahora, y sepan que cualquier otra cosita pueden apretar en el botón de acá de YouTube, suscribirse, si es la primera vez que ven uno de mis videos, aprieten en suscribir para que les lleguen más rápido cada vez que yo subo un video y les aparezca en su pantalla de inicio y todas esas cosas que ustedes ya saben que pueden hacer. Les mando un beso enorme y sigan al día con la carrera, estudien mucho, duerman bastante, no tomen café y visiten a sus amigos de vez en cuando y díganle a sus padres que los quieren porque a veces nos olvidamos. Beso enorme a todos. Chau, chau.